Señor los bendiga, amén. Se me olvidó su nombre ahora. Graciela. Para Graciela, siempre se me olvida algún nombre. Para Graciela, ¿qué deseamos para ella, hermanos? Dios le bendiga. Y también vienen sus niñas, ¿verdad? Las niñas de ambas vinieron hoy, así que también, ¿verdad? Para su familia, amén, hermanos. Que Dios les bendiga en gran manera y también, claro, y también son bienvenidos, ¿verdad? A este lugar, amén, hermanos. ¿Verdad que aquí vemos hermanos que amamos al Señor? O sea, todos los que estamos aquí amamos al Señor y amamos a las personas también. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pues vamos entonces ahora a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Espero en el Señor verdaderamente entender y que usted también reciba la palabra del Señor en su corazón. Amén. Vamos a ir a Romanos, hermanos. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Aleluya. Versículo 6 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, hermanos. Tome su asiento. Aleluya. El ocuparse de la carne es muerte, amén, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. La palabra carne aquí, hermanos, no se está refiriendo a los pensamientos o a los deseos, digamos, los deseos normales, donde usted dice, pues, a ver qué par de zapatos calzo el día de hoy, o ver qué vestido, o ver qué pantalón, ¿verdad? O a ver qué alimento voy a comer el día de hoy. Aquí, hermanos, esta palabra se está refiriendo a los deseos pecaminosos. Se está refiriendo al pecado. Y es importante, hermanos, que hablemos de este asunto del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado daña, el pecado hiere, el pecado causa dolor, el pecado destruye, el pecado engaña, el pecado cautiva a la persona. Basta ver realmente nuestro entorno, ver personas cuando en las calles, ¿verdad? Vemos personas en las drogas, en la perdición. Al solamente observar nos damos cuenta nosotros lo que causa el pecado en la sociedad. El que está en la calle, ¿verdad? Fue también niño, estuvo en su casa, muchos de ellos, algunos pasaron otras situaciones, ¿verdad? Difíciles, pero todos ellos tuvieron una infancia, un tiempo donde ¿verdad? No había maldad en sus corazones para nada. Como ahora nosotros los que tenemos, mayormente los que tenemos niños pequeños, pensamos en todas estas cosas, porque la sociedad, el mundo, cómo se mueve, en sus pasiones, en sus deseos, en la maldad, o sea, es algo que fuertemente está impactando la vida de las familias, de las sociedades, de las ciudades, o sea, del mundo entero. Y el pecado es algo que se contamina bien fácilmente, pues nuestro ser externo, nuestra humanidad está más inclinada a las cosas de pecado y de maldad que las cosas de Dios. Paz de Cristo, hermanos.
El pecado, dice ahí la palabra del Señor en el versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, los pensamientos de la carne, no está hablando de pensamientos sanos, no, se está refiriendo de pensamientos malos. Los pensamientos de pecado y de maldad van en contra de la voluntad de Dios, no pueden ir paralelamente con el mandamiento de Dios, no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? ¿Por qué el pecado es enemistad contra Dios? Número uno, el pecado mata. El pensamiento de Dios, ¿qué hace? Da vida. Número dos, el pecado destruye. El pensamiento de Dios edifica. El pecado hiere, causa dolor y sufrimiento. El pensamiento de Dios trae sanidad. El pecado trae afrenta y confusión. El pensamiento de Dios trae buena fama y orientación. El pecado te despoja de lo que Dios te dio. El pensamiento de Dios te restaura. Paz de Cristo, hermanos. Por esto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Esta frase, hermanos, del griego, se lo voy a leer así del griego, dice: togar fonema tesarcos danatos. Significa el pensar en la carne es muerte. La versión que leímos ahorita, la mayoría de nosotros tenemos la versión Reina Valera, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. En el original, el que piensa, bendito el nombre de nuestro Dios, el que piensa en la carne es muerte. Déjenme, le explico un poquito este asunto del original, cómo está. Es el asunto, hermanos. Usted está en un lugar, usted está haciendo buenas obras, un ejemplo, amén. Yo estoy haciendo buenas obras, no estoy haciendo nada, pero de repente viene el pensamiento, un pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Le mentiría a usted si le dijera que nunca se me ha cruzado un pensamiento malo? Y usted igual me mentiría a mí. Paz de Cristo, hermanos. Y no es que ande pensando en hacer pecado o en maldad. El asunto es que nuestra humanidad está inclinada a lo malo. Quiere siempre hacer las cosas contrarias a la voluntad del Todopoderoso. Amén, hermanos. Y a eso, cuando la palabra del Señor se refiere, el que piensa en hacer, ¿verdad?, conforme a los deseos pecaminosos, y eso, el pensamiento deja que se alimente en su corazón y lo lleva a la práctica. Una vez llevándolo a la práctica, ese pensamiento torcido y malo, ¿qué es lo que sucede? Engendra muerte en la persona cuando la persona lo lleva a la práctica. La palabra muerte, hermanos, aquí del griego, gloria a Dios, alabe al Señor Jesús. La palabra muerte, esa palabra thanatos, número uno, significa muerte natural, donde una persona pues muere por alguna enfermedad.
Y también significa muerte violenta, donde una persona lo puede provocar o puede ser algo que accidentalmente suceda. Paz de Cristo, hermanos. Amén. O sea que significa, puede causar, el pecado puede causar muerte súbita físicamente, y hablando espiritualmente está muerto delante del Señor. Número 2 significa muerte espiritual. La palabra muerte espiritual quiere decir que la persona no tiene a Cristo en su corazón, número 1, y también vive en pecado y en maldad delante del Señor. Y es peligroso, hermanos, este asunto. Es peligroso. Y es importante que yo le hable de esto, hermano, ¿verdad? Porque imagínese si yo le hablo de otras cosas y no le hablo nunca del pecado, hermano, le estaría yo mintiendo. El pecado es el que hace división entre Dios y el hombre. Para tener nosotros una relación, ¿verdad?, íntima con el Señor, tenemos que, ¿verdad?, vencer las adversidades. Ahora, solos no podemos, nunca vamos a poder vencer el pecado. Necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para poder vencer nosotros el pecado. Hermano, cuando viene el mal pensamiento, necesitamos el poder del Señor, porque sin el Señor no podemos. Sin el Señor, hermanos, perecemos. Por eso, ¿verdad?, dice el Señor que Él está ahí para guerrear por nosotros. Su palabra también dice aquí en Romanos que el mismo Espíritu del Señor, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. O sea, Dios conoce de que somos personas débiles. Dice Juan que el que dice que no tiene pecado, ¿verdad?, se engaña a sí mismo. Amén, hermanos. Está mintiendo. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén, hermanos. Qué gran diferencia, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. El pensar en la carne es muerte, y es muerte espiritual, y puede también, hermanos, puede ser muerte física. Hay acciones, hay pecados que pueden causar muerte física, muerte violenta. Gloria al Señor Jesucristo. Vayamos a Gálatas para entender, hermanos, las obras de la carne y por qué no debemos de ocuparnos nosotros de la carne. Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, dice, aleluya. Dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles, hermanos? Adulterio, fornicación, amén, inmundicia, lascivia, amén, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que lo dice la palabra del Señor? El pecado de adulterio, ¿verdad que ha causado muchas muertes? Paz de Cristo, hermanos. ¿Verdad que sí? Mucha gente ha muerto precisamente por el pecado de adulterio. Y con la palabra del Señor, cuando dice eso, hermanos, ¿verdad?, que el ocuparse de la carne es muerte, está hablando también, hermanos, en ese sentido. Fíjese cómo el Señor, ¿verdad?, nos dice de estas cosas a nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en estas cosas, hermanos, porque no vaya a ser
y de repente nos sorprenda la muerte. Y estando así, hermanos, está el asunto tremendo, porque muerte física, muerte espiritual, lo que viene después es muerte eterna. ¿Lo leyó aquí lo que dice la palabra del Señor? Lo vamos a leer otra vez. Dice el 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A una muerte eterna, excluido completamente de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? ¿Verdad que esto es importante, hermanos? Saber nosotros de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros no somos quien para mandar a nadie ni condenar a nadie, ¿verdad? Ni mandar al infierno a nadie, ni condenar a nadie. Dios es el que nos juzga y Él es el que conoce todas las cosas. Amén, hermanos. Pero sí es importante saber lo que dice la palabra del Señor. En Santiago 1, hermanos, aquí dice, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad que Dios es santo, hermanos? Y Él es bueno. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo que consumado, ¿qué da a luz, hermanos? Da a luz la muerte. Amén. Aquí nos enseña el proceso de cómo el pecado trabaja en la persona. Amén. Ahora, Dios es bueno, Dios es santo. Amén. Y el pensamiento de Dios es completamente diferente. Él siempre, ¿verdad? Él siempre está pensando cosas buenas para nosotros. En Dios, ¿verdad? No hay maldad para nada. En lo absoluto, Él es perfecto, perfectamente santo, es nuestro Dios. Amén. Ahora, Él nos enseña en este pasaje cómo es el asunto del pecado, cómo empieza a entrar en la persona. Ahora, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado del mal. Amén. Ahora, el asunto es cuando la persona no se dispone de corazón, cuando la persona, ¿verdad? Se deja arrastrar por el deseo del pecado. Hermano, todos estamos aquí en este asunto. Es difícil esto. Paz de Cristo, hermanos. Todos estamos en este asunto donde no se salva el predicador, no se salva el cantor, no se salva el cristiano, ninguno se salva de este asunto. O sea que el asunto llega, tarde o temprano llega a la vida de la persona. ¿Sí me explico lo que le quiero decir, hermano? Está tremendo el asunto. Entonces llega el pecado, se asoma, toca la puerta. Entonces, si usted le abre el corazón, si yo le abro el corazón, el pecado entra. Y empieza el pecado a contaminar el corazón de la persona, y ya la persona empieza a mirar el asunto de otra manera. Como Eva, ¿verdad? Empezó a ver la fruta y la codició en su corazón. Y cuando se deja dominar por el pecado, entonces el pecado, una vez pues, llevado a la práctica, entonces se engendra. ¿Qué engendra? Engendra muerte. Y esa muerte está hablando de una muerte espiritual, donde la persona está separada de la presencia de Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Él es grande en amor y en misericordia, hermanos.
y nos enseña estas cosas para que nosotros como hijos de Dios, hermanos, le entreguemos nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es completamente diferente a las obras de la carne. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, amén, es misericordia, etcétera, etcétera. O sea, lo de Dios es completamente diferente. Cuando le entregamos nosotros el corazón al Señor, yo no le estoy hablando, hermanos, de un asunto de solamente tener conocimiento de la palabra del Señor. No, esto va, hermanos, más allá. Esto es un asunto de entregarse completamente al Señor, porque si nos entregamos completamente al Señor, Él es el que nos va a moldear. Como cuando el Señor usa al profeta Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero, y Jeremías llega a la casa del alfarero, y cuando llega, verdad, ve que el alfarero estaba trabajando en la rueda, y ve que aquella vasija que ya casi la tenía formada se le deshizo. Y le dijo Dios: no podré yo hacer así. Luego el alfarero tomó otra vez la misma, ¿verdad?, el mismo lodo, y empezó el barro a darle forma. Y viene la palabra del Señor al profeta Jeremías y le dice: no podré yo hacer así con la casa de Israel. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El pecado, hermanos, venimos del mundo. Algunos nos vemos ahora aquí bien vestidos y en nuestro juicio, levantando las manos, cantando al Señor, pero tenemos nuestra historia atrás. Lo que hicimos antes cuando no conocíamos del Señor. Hicimos muchas cosas que realmente no éramos dignos de estar en su presencia. No éramos dignos de levantar nuestras manos al Señor. No éramos dignos de reunirnos en un lugar donde se buscara el rostro de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hicimos muchas cosas que no estaban bien delante de la presencia del Señor. Pero Dios nos llamó, le entregamos nuestro corazón. Usted puede decir: yo no puedo dejar esto, yo no puedo con este asunto, para mí me es difícil dejar estas cosas. Déjeme decirle algo: para todos nosotros es difícil dejar las cosas, pero algo que hemos aprendido y estamos convencidos es que el día que le entregamos nuestro corazón al Señor, Él empezó a hacer algo maravilloso en nuestras vidas, ¿verdad? Porque realmente, si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí. Bendito su nombre para siempre. Nos ponemos bueno, yo en lo particular pienso del pasado y de las cicatrices que me dejó el pasado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y realmente es lo mejor. Es lo mejor para nosotros el haber entregado nuestras vidas al Señor. Es lo mejor, porque Dios promete grandes cosas para nosotros. Amén. Número uno, Dios, Él nos promete vida eterna. Él nos promete estar con nosotros todos los días, hermanos. Él promete bendecirnos de una manera muy especial. Dios, hermanos, es bueno. El camino del Señor es lo mejor para usted y para mí. Es lo mejor para nosotros. Bendito su nombre para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? La paga del pecado es muerte, hermanos, lo que dice Romanos 6. Regresemos a Romanos, vamos a ir al capítulo 6. Usted puede decir: yo, hermano, pues yo no puedo, hermano. Mire, yo tengo esta situación, yo tengo este problema, yo tengo este asunto. Lo que yo le puedo decir es que le entregue su corazón al Señor, y ahí es donde el Señor va a empezar a hacer algo maravilloso en su vida.
Mire cuando el Señor cuando Él opera en el corazón de la persona, qué bonito es, porque se acaba la envidia, hermano. Se acaba el odio, se acaba el rencor, se acaba, hermano, ¿verdad? Los pleitos, se acaban esas cosas que no son buenas, porque Dios opera algo precioso en el corazón de la persona. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Romanos 6 dice, hermanos, el versículo 20, gloria a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y luego el 21 dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas que era es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El verso 23 dice, porque la paga del pecado que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero ¿qué es, hermanos, la dádiva de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad que es completamente diferente? El pecado mata, pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios da vida. Amén, hermanos. Una persona pudo haber sido la persona más mala de este planeta, pero si le entrega su corazón al Señor Jesucristo, ese corazón contrito y humillado, Dios, el Señor lo recibe. Y no solamente lo recibe, sino que empieza el Señor a trabajar en el corazón de aquella persona, empieza a cambiar completamente la vida de aquella persona. Allá, cuando no conocía de Dios, era un desierto completamente. La tierra estaba hasta rajada de tan seca que estaba. Pero cuando le entregó su corazón al Señor, amén, Él dice que Él, verdad, transforma los desiertos en verdes pastos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque Él es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Él es el único que puede sanar todas las heridas, ¿verdad? Todos los daños que causa el pecado. Él es el único que puede sanar el corazón de las personas. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, hermano, el Señor opera de una manera especial en nosotros. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, hermanos, que el aguijón, ¿verdad?, de la carne, vamos a los Corintios, el aguijón, perdón, de la muerte es el pecado. Lo compara, ¿verdad?, lo tipifica como un aguijón que causa mucho dolor y mucho daño. Primera carta a los Corintios, gloria a Dios, capítulo 15, hermanos. El pecado es el aguijón de la muerte. Leamos el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dice, lo compara la palabra del Señor como un aguijón, como algo filudo, puntiagudo, que fue creado para dañar, para causar mucho dolor, para destruir, para matar. El aguijón de la muerte es el pecado. Bendito el Señor Jesús. El pecado perjudica la vida de las personas. El pecado hiere. El pecado lastima. Causa heridas y mucho dolor. Y una persona que vive en pecado no tendrá reposo, no tendrá paz, no tendrá felicidad. ¿Por qué, hermanos?
porque el pecado solamente mata, solamente destruye. Y vivir en pecado, hermanos, se lo tengo que decir, vivir en pecado delante del Señor no lo va a llevar a nada bueno. Amén. Tenemos que mejor venir al Señor, entregarnos al Señor, entregar nuestro corazón al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede, ¿verdad?, sanar la vida de la persona. Él es el único que puede sanar. Hay muchas cosas, hermanos, que quedan impregnadas en el corazón de la persona del pasado, cosas que también le afectan en el presente, y el único que le puede sanar es el Señor, ¿verdad? Repito, todos veníamos, hermanos, con diferentes cosas. Cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, ¿qué hizo el Señor? Él sanó esas heridas del pasado. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Primera de Pedro, hermano, dice en el capítulo 2, gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hablando del Señor Jesús, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Aquí habla de una sanidad, hermano, completa. De una sanidad espiritual, de una sanidad emocional, de una sanidad psicológica. O sea, habla de sanidad del Señor completamente. Santo es nuestro Dios, aleluya, amén. Él es el único que nos puede sanar completamente a nosotros, amén. Por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? La sangre que Él derramó, su palabra dice que por su llaga hemos sido nosotros curados o sanados, amén. Él es el que sana el corazón de la persona, amén. Muchos hermanos, ¿verdad? Tenemos nuestro pasado, repito, donde vivimos muchas cosas que en las cuales nosotros mismos, ¿verdad? Sufrimos, amén. Pero cuando venimos al Señor, Él hizo algo maravilloso en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, gracias al Señor, ¿verdad? Por su don inefable, por su gracia, amén, porque realmente Él nos salvó a nosotros por su gracia, no por lo que nosotros hacíamos antes. Él nos salvó por su gracia. Leamos lo que dice Efesios 2, dice el versículo 1: y Él, hablando del Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿cómo éramos? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Lea conmigo el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados, amén. Vivíamos conforme a la corriente de este mundo, amén. Y el Dios de este siglo, el diablo, tenía control de nuestras vidas. ¿Y qué hizo el Señor? Por gracia somos salvos. Él manifestó su amor, su gran amor con que nos amó a nosotros, que aún nosotros,
viviendo mal delante de su presencia, tuvo misericordia de nosotros. Y ahora nos vemos aquí en este lugar. En el 1996 fue cuando le entregué mi vida al Señor. Y pasamos diferentes procesos, porque algunos somos un poquito cabezones. Paz de Cristo, hermanos. Entonces pasamos diferentes procesos, pero por la misericordia de Dios estamos hasta el día de hoy. Amén. Y el ser cristiano es lo mejor. Sales de tu casa, vas a tu trabajo, eres cristiano, vives con temor de Dios, pase lo que pase, te vas con el Señor. Paz de Cristo, si toca partir, pues se va con el Señor. Amén. Se va a su cama, se acuesta, ¿verdad? No está con ese temor. Amén. Es cristiano, se entregó al Señor, no hay problema. Si no abre sus ojos el siguiente día, se fue a descansar con el Señor. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Es bonito, hermanos, sentir la paz del Señor en el corazón. Es precioso sentir el gozo del Señor en el corazón, hermano. Aunque a veces estemos pasando necesidades, pero es precioso, esto es lo mejor. Como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, usted viene, levanta sus manos, canta al Señor. Hay muchas otras gentes que no quieren de Dios, que andan en lugares de perdición, en lugares de maldad. Pero usted y yo, la suerte que nos ha tocado a nosotros es por la misericordia de Dios. Dios quiso que estemos aquí en este lugar. Esto es precioso, hermanos. Porque los pensamientos de Dios, hermanos, los pensamientos de Dios son completamente diferentes a los pensamientos del ser humano. Los pensamientos de Dios transforman. Mire, hermano, yo le podría a usted, ¿verdad?, defraudar en alguna manera. Usted me puede defraudar en alguna manera a mí. Pero Dios nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Él tiene planes, hermano, porque los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos siempre. El pensamiento de Dios transforma. Los pensamientos de Dios son para prosperar. Los pensamientos de Dios son los que traen alegría y paz. Los pensamientos de Dios son los que tienen poder para cambiar todo. Para cambiar todo. Dios usa al profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 55. Leámoslo. Isaías, hermanos, era un hombre de Dios. Era un hombre que se entregó completamente al Señor y sufrió bastante por todo lo que vivió en ese tiempo, de las cosas que hacía el pueblo de Israel. Y el Señor usa a este varón en el capítulo 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice el Señor? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que Él no tiene maldad, que los propósitos de Él siempre son para prosperar, para cambiar la situación,
para traer mejores cosas a nuestras vidas. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿verdad? Y riega toda la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Dice el Señor, así es mi palabra. ¿Verdad? Para el mundo, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Juzga de una manera injusta delante del Señor. A lo sublime, ¿verdad? A lo que vive en pecado y en maldad le llaman que es lo mejor y que es digno de imitar. Y aquel que quiere servir al Señor, a ese más bien lo discriminan y lo hacen a un lado. Y esas cosas, hermanos, se ven tremendamente. En los trabajos se ven esas cosas, ¿verdad? O a veces hay personas que te dicen, no, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer nada. El enemigo es tremendo. Mira cómo estás, mira esto, no sirve todo lo que haces, mira tu situación, mira este asunto. No es cierto, en Dios podemos nosotros, en el Señor somos especiales. Él puede cambiar nuestro desierto en llanuras, en pastos verdes, en árboles fructuosos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Antes, ¿verdad? Cuando no conocíamos del Señor, éramos espinas algunos de nosotros. Hombre, como las zarzas, ¿verdad? Llenas de espinas. Que no pase nadie por aquí porque ahorita me vengo. Le entierro una de las espinas que tengo. Note lo que dice el Señor aquí, hermano. Verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y serán al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca serán raídas. ¿Qué está hablando aquí? Amén. Que el pecado, amén, el pecado es así como una ortiga. Una ortiga que solamente tiene espinas. Que todo aquel que pasa por ahí, aquellas espinas se penetran en la piel de la persona y lo irritan. Pero cuando vienes al Señor, ya no eres una ortiga, eres un ciprés, eres un árbol frondoso. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dios es el único que puede cambiar, porque Dios siempre tiene pensamientos buenos para su pueblo. Amén. Los pensamientos de Dios, hermanos, como habla en Jeremías 29, es donde habla. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 29 dice el versículo 10, porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? ¿Cuál era el deseo del Señor? Era de que su pueblo no estuviera en cautividad. El pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo.
precisamente por la desobediencia, por no obedecer al Señor, fue cautivado. Cuando Israel fue obediente al Señor, hermano, Dios prosperó a la nación de los judíos. Fueron ellos por cabeza y no por cola. Pero cuando ellos se desviaron y se apartaron del santo mandamiento del Señor, fueron cola y no cabeza. Entonces vinieron muchas tribulaciones y muchas angustias vino al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se apartaron, dejaron el santo mandamiento de Dios. Pero en el corazón del Todopoderoso, ¿qué estaba? Siempre pensamientos de paz y no de maldad. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad? El diablo entró el pecado, entró la maldad, hizo estragos, destruyó. Amén. Pero entró Dios y Dios cambió completamente todo el asunto. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Amén, hermanos. Ese siempre es el deseo del Señor, que realmente Dios quiere bendecirnos en gran manera, hermanos. Mire, hermano, yo no le voy a decir que usted va a ser un multimillonario, porque no es así el asunto. Amén. Quizás sí, ¿no? Solo Dios sabe. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que nunca le va a faltar nada. Mediante usted busque, como dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios se va a encargar de las demás cosas necesarias. Dios va a estar ahí en su casa, va a estar ahí, hermano, ¿verdad? Prosperando su vida, ¿verdad? Usted conoce los In-N-Out, ¿verdad? O no comen hamburguesas. No es propaganda, ¿verdad? Pero claro, no muy seguido, ¿verdad? Pero ¿verdad que están buenas las hamburguesas, no? Híjole, gloria a Dios. ¿Ustedes conocen las otras hamburguesas, las de Chick-fil-A, las que son de pollo? ¿No las conocen? Si no las has probado, están bien sabrosas. No es propaganda, pero esas dos compañías de hamburguesa en los últimos años han prosperado bastante. ¿Y sabe por qué? Porque los fundadores de esas dos compañías vienen de familia cristiana. Usted se mete a un Chick-fil-A y usted escucha alabanzas, pero en instrumental. Son alabanzas. Paz de Cristo. Oiga, usted ve a los judíos ahí en Beverly Hills, ¿verdad? La mayoría de ellos tienen mucho dinero. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Yo no le estoy diciendo que usted va a ser millonario, hermano, pero de algo sí estamos seguros, hermano. Amén. Que aunque ganemos poco en el trabajo, ganemos mucho, sabemos que la bendición de Dios está ahí, y esa es la bendición. La bendición de Dios es la que enriquece. Esa trae felicidad, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Es bonito esto, hermano, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando más angustiados estemos, buscamos el rostro del Señor, nos humillamos delante de Él, y Él es bueno, porque Él es nuestro Padre. Y Él nos ayuda a salir de la necesidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Miramos atrás, sí, miramos atrás no para recordarnos de las cosas que hacíamos antes, no. Miramos atrás para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Que no se nos olvida a ninguno de nosotros de dónde nos sacó el Señor, y que estamos aquí en este lugar, estamos en su camino por su gracia, porque así le plació a Él. Nuestro destino antes, cuando no conocíamos del Señor, era la muerte eterna, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos puso en lugares espaciosos. Él dice en su palabra: el enemigo, el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ánimo, hermanos. Lo mejor que nos pasó a nosotros es haber conocido al Señor Jesucristo. Echémosle ganas. Amemos al Señor sobre todas las cosas. No ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en el Señor. Confíe en el Señor. Entréguele todo su corazón al Señor. Crea la palabra del Señor. No desprecie el santo mandamiento del Señor, y verá cómo Dios va a prosperar su vida. Cómo el Señor va a traer tremenda satisfacción a su vida. Cómo el Señor se va a glorificar de una manera especial. Va a ser un milagro el Señor en su vida. Solamente entréguele su corazón al Señor. ¿Cuántos quieren pasar adelante?